Hoy vamos a hablar de un tema mm, apasionante y fascinante, que es la sucesión ecológica. La sucesión ecológica es uno de los ejemplos más buenos de cómo todo lo que hemos visto antes cobra sentido y empieza a moverse. Y quiero que penséis en esto que os digo ahora durante la sesión. Es decir, que la analogía, la metáfora es que durante toda la asignatura hemos ido montando piezas de un Lego y estudiando la sucesión ecológica vamos a ver cómo esas piezas empiezan a moverse. Ya lo empezamos a ver el otro día cuando hablamos de producción primaria y producción secundaria y demás, pero aquí el movimiento es más evidente puesto que hay una componente temporal importante. Todo había oído hablar alguna vez de sucesión ecológica, seguro, así que tendréis bastante claro el concepto, al menos desde un punto de vista teórico. Formalmente, la sucesión se define como una serie de cambios direccionales, es decir, que van en un sentido determinado, y no estacionales, es decir, que no se corresponden con las estaciones del año, que implican la extinción y colonización de una serie de poblaciones de distintas especies en un sitio determinado. Es decir, en el fondo la sucesión es lo que ocurre a lo largo del tiempo en un sitio determinado. Y cuando nos referimos a tiempo, está muy acotado. Es un tiempo que va más allá, es decir, que es un tiempo mayor que la, las estaciones del año, es decir, no son los cambios provocados por el invierno, la primavera, el otoño y el verano, que mal lo he dicho, sino que esos cambios ocurren en un lapso temporal mayor que las estaciones, pero menor que los cambios evolutivos. Es decir, lo que le ocurre a un sitio del territorio como consecuencia de la tectónica de placas, pues no es sucesión ecológica, ¿vale? Digamos que está en un rango temporal eh, intermedio. Y se suele representar mediante esquemas como esto. Mediante esquemas como estos que veis aquí, ¿no? En los que vemos cómo se van sucediendo comunidades vegetales o animales, casi siempre hablaremos de vegetales, pero también hay sucesión en las comunidades de animales, y van ocurriendo una serie de cosas. Y aquí vemos la direccionalidad, es decir, hay una tendencia hacia que haya, en este caso, más biomasa o más altura de la vegetación, etcétera, etcétera. Y ocurre una sucesión, una transición de distintas comunidades, del suelo desnudo hasta en este caso, musgo y hierbas perennes, primero organismos leñosos pioneros, y así sucesivamente, ¿vale? Esto es, en términos generales, la definición de sucesión. La sucesión, en realidad, y esto es lo fascinante del tema, es que no ocurre hasta ahora, que sepamos, porque haya un plan. Es decir, no hay la comunidad como tal, la comunidad ecológica, el ecosistema no existe como tal, en el sentido de que no tiene una entidad genética propia que implique que haya un patrón sucesional determinado, sino que sobre esto abundaremos un poquito más adelante. Sino que lo que ocurre en esa sucesión es el resultado de multitud de interacciones de distinto tipo. Primero, opera la dinámica interna de las poblaciones que ya hemos visto, es decir, la tasa inherente de crecimiento de cada población, las relaciones interespecíficas y también intraespecíficas, y las interacciones de las especies con el medio abiótico. Es decir, aquí entra el resultante de todo lo que hemos estado viendo durante la asignatura, la depredación, la tasa de descomposición, la producción primaria, todo eso se mete en una especie de cóctel y genera los patrones sucesionales que veremos durante la sesión de hoy, ¿vale? Es decir, que de alguna manera la sucesión es lo que se denomina una propiedad emergente de las comunidades biológicas. Una propiedad emergente es una propiedad de un sistema determinado que surge como consecuencia de la combinación de otras propiedades. La sucesión ecológica es una propiedad emergente de la demografía de las poblaciones, de la producción primaria, de las interacciones inter e intraespecíficas, etcétera, etcétera. Y lo fascinante de los sistemas complejos como la vida es que esas propiedades emergentes surgen sin que haya un plan determinado para ello.
En el caso de la sucesión, no hay genes de la sucesión en los organismos vivos, ¿no? Igual que no hay genes del conocimiento musical en los seres humanos, sino que el conocimiento musical surge como consecuencia de algo que se denomina cultura y que es una propiedad emergente del ser humano, ¿no? Que efectivamente tiene un soporte genético, mm, pero ese soporte genético no se manifiesta directamente en el oído musical, sino que se manifiesta en la agudeza sonora, auditiva y en otro tipo de habilidades. Somos nosotros los que con la cultura hacemos que emerja esa propiedad que es el gusto musical, ¿no? Pues en el caso de la sucesión ocurre igual. No hay en los genes de la rana ni en los genes de la encina existe nada que diga que deben sucederse las comunidades como hemos visto en el esquema anterior, sino que es una propiedad emergente, ¿vale? Insisto mucho en esto porque las propiedades emergentes en los seres vivos son fundamentales y en la ecología lo son también muy importantes y cobrarán mucho peso en las pocas sesiones que nos quedan. A partir de ahora hablaremos mucho de esas propiedades emergentes que resultan de combinar propiedades grabadas en los genes del organismo y de la especie, ¿vale? Y esa propiedad emergente de la sucesión tiene una serie de características. Una muy importante es la direccionalidad. Hay una direccionalidad determinada en la sucesión, ¿no? Igual que la hay en el crecimiento poblacional. Las poblaciones tienden a aumentar. Pues en la sucesión, la direccionalidad, lo veremos, es que tiende a aumentar la biomasa, tiende a aumentar la producción primaria, etcétera, etcétera. Eso lo veremos, pues no sé si así hoy o mañana, ¿vale? También hay otras propiedades, como es que hay una serie de patrones de cambio y alternancia de especies. Una especie se van sucediendo a otra. Y hay otro patrón fundamental que tiene que ver con esa emergencia de propiedad, y es que hay un proceso de optimización del aprovechamiento de la energía solar y maximización del reciclaje de nutrientes, que es lo que vimos en las sesiones de la semana pasada. Es decir, hay un proceso por el cual se va entretejiendo esa red trófica de la que hablamos en las sesiones anteriores, ¿vale? El término sucesión es diferente, de hecho es opuesto al término de zonificación, y quiero que os quede muy claro esto. Cuando hablamos de zonificación nos referimos a que en distintas zonas del espacio puede haber distintas comunidades bióticas en distintos estadios. Puede que en una ladera de una montaña tengamos un bosque maduro y al lado tengamos un matorral. Eso no es sucesión ecológica. Eso es que pues tenemos en una misma ladera dos tipos de comunidades. Y las razones por las que en una comunidad, en un sitio hay una cosa y en otro sitio hay otra, pueden responder a la sucesión, pero la sucesión opera dentro de un mismo sitio. Es decir, el matorral está en un proceso sucesional determinado y el bosque está en otro proceso sucesional determinado. Las diferencias entre uno y otro no se explican por la sucesión entre ellos, ¿vale? Es decir, sucesión implica cambio en un gradiente temporal en un mismo sitio. Es decir, lo que cambia en la sucesión no es el espacio, sino el tiempo, ¿vale? Ay, perdóname. Vale, para entender bien la sucesión debemos comprender una serie de conceptos a los que le vamos a dedicar unos minutos. El primero es el concepto de serie. ¿O han explicado en botánica el concepto de serie de vegetación? No. No, vale. No. Vale, bien. La serie se define como el conjunto de comunidades que se van sucediendo. Y seguro que os viene a la cabeza todo el rato una serie vegetal, es decir, como el esquema que os he puesto antes, cómo pasamos de suelo desnudo a pasto, luego matorral, luego bosque. Vale, pero ocurre también en otros muchos casos. Ocurre también, por ejemplo, cuando hablábamos la semana pasada de descomponedores, cuando veíamos el vídeo de la ballena que se la estaban zampando las lampreas y otro tipo de organismos, pues allí también hay una serie. Primero llegan unos organismos,
que pueden hacer una serie de cosas, luego llegan otros que hacen otras, y luego otros, y así sucesivamente, ¿vale? E igual que cuando muere un ñu en la selva, en la sabana, primero llegan unos organismos con un pico determinado, luego llegan otros, y así sucesivamente. Ahí en ese trocito está ocurriendo una sucesión ecológica, y hay una serie de comunidades que se van sucediendo con el tiempo, ¿vale? Es decir, no ocurre solamente en el caso del bosque, sino que ocurre en multitud de ocasiones diferentes. Y la clave es que esa serie está compuesta de comunidades que son relativamente fácil de reconocer en el tiempo. Podemos distinguir un pastizal de un matorral, y estos se distinguen a su vez de un bosque, ¿vale? Y esto nos lleva a un concepto muy interesante y muy denostado por los ecólogos, o muchos ecólogos, que es el concepto de serie de vegetación, y que quiero esbozaros muy poquito, mm, porque lo oiréis, ¿no? El concepto de serie de vegetación eh, es muy similar a este concepto de serie que os estoy diciendo. Se corresponde con un conjunto de comunidades vegetales que se suceden en el tiempo y que resultan de una combinación de factores. Y fijaros el esquema que aparece aquí, es el mismo concepto de sucesión que habíamos visto antes, solo que está un poco al revés, pero eso es irrelevante. Es muy interesante el concepto de serie porque los botánicos que desarrollaron esta idea, que fueron botánicos como Rivas Martínez y otros hace ya varias décadas, pues estos científicos hicieron el esfuerzo de añadir una componente taxonómica a estas comunidades que se van sucediendo en el tiempo. Ya no es solo un pastizal y un romeral, sino que definieron que hay una serie de series que corresponden con unas condiciones climáticas determinadas y que tienen un nombre concreto. Por ejemplo, aquí os traigo un ejemplo muy sencillo, que es la serie de los carrascales, la serie de los encinares que viven en un clima determinado, con unas condiciones edáficas determinadas, y eso hace que tengan una composición específica determinada. Por ejemplo, esta serie se llama la serie del Querceto rotundifoliae signetum. Como veis, un nombre científico a un conjunto de comunidades. Y esa serie está constituida por una comunidad principal que se denomina carrascal, le denominan Quercetum rotundifoliae, que tiene una serie de especies determinadas. Si cambian las especies, pues cambia el nombre de la comunidad. Y luego tiene una serie de comunidades acompañantes o secundarias. Son lo que denominan etapas de sustitución. Pues tenemos los cocojares, Rhamnoquercetum cocciferae, que es el nombre científico, y así sucesivamente, ¿vale? Pues la teoría de la serie de vegetación postula que cuando un bosque maduro se degrada hacia la derecha, y cuando una zona, digamos, virgen, es invadida por vegetación natural, ocurre este proceso hacia la izquierda. Y ocurre siempre con la misma combinación de especies que vienen definidas por la serie de vegetación. Entonces, estos científicos definieron multitud de series de vegetación en todo el planeta y definieron cuáles eran las comunidades vegetales que constituían dichas series de vegetación, ¿vale? Como digo, esto está muy criticado por los ecólogos, por muchos ecólogos, pero resulta que buena parte de la aplicación en nuestro territorio del concepto de serie de vegetación se hace a través de este concepto de serie. Lo he dicho mal, perdón. Lo que quiero decir es que la aplicación de la teoría ecológica de la sucesión se hace a través del concepto de serie de vegetación. Es decir, cuando hablamos de restauración vegetal, se aplican las series de vegetación. Y ahora veremos, entre hoy y mañana veremos cómo se hace eso, ¿vale? Quedaros con esta idea de serie de vegetación. Tiene grandes desventajas, pero solamente quiero que os quede la idea del concepto general, ¿vale? El concepto de serie que hemos visto y de serie de vegetación nos lleva a otro concepto también muy, muy interesante, que es el concepto de clímax. El clímax se supone o se define como el estadio final de la sucesión ecológica, es esa comunidad madura que os comentaba antes en el esquema. Y se supone que ese clímax está en equilibrio con su entorno. Es decir, la comunidad que se da al final de esa sucesión ecológica es la que mejor utiliza los recursos abióticos que hay allí. Es decir, en función de las condiciones climáticas y edáficas, no pueden crecer otro tipo de vegetales ahí. Es lo máximo a lo que se puede llegar, ¿no?
Imagina, por ejemplo, un bosque de Sierra Morena, un alcornocal, ¿no? Pues si hay alcornoque ahí y no hay un bosque tropical, quiere decir que las condiciones ambientales que se dan ahí dan para un alcornocal. Si nosotros talamos esos alcornocales, quiere decir que eventualmente, si hay semillas y si ocurren una serie de cosas, pues volverá a haber un alcornocal. El proceso por el cual se pasa de ese suelo desnudo a una comunidad vegetal climática es lo que denominamos sucesión ecológica. Y tiene la característica de que su composición específica es constante y se autoperpetúa. Es decir, es como una especie de callejón sin salida desde el punto de vista de la evolución de ese ecosistema. Ya no avanza más, ya no avanza más a no ser que avance el clima. Si el clima se hace más húmedo y más cálido, pues pasarán unas cosas. Si el clima se aridifica, pues pasarán otras diferentes. Esta idea de clima que la propuso un científico estadounidense que se llama Clemens en los años 10 y 30 del siglo pasado, y él lanzó una idea muy potente que se ha comprobado que en realidad no es completamente cierta, y es que él considera que las comunidades ecológicas tienen un proceso ontológico. La ontología es el proceso por el cual un organismo se desarrolla. Pasamos, en nuestro caso, de un embrión a un organismo adulto o a un viejo. Esa sería la ontología del ser humano. Pues Clemens decía que las comunidades tienen una suerte de ontología, una especie de un equivalente al desarrollo ontológico de un individuo. Y que el clímax es el estado final de ese proceso, ¿no? Es como la madurez, la adultez de una comunidad ecológica. Cuando digo que se ha comprobado que Clemens se equivocaba, es que no hay un sustento genético para eso, para ese desarrollo ontológico. En el caso de un organismo, como nosotros, pues sí que lo hay. El- el- la forma que tengo yo como individuo está grabada en mis genes. Por tanto, ese desarrollo ontológico tiene un sustento genético. En una comunidad no, por lo que os decía antes. Porque buena parte de las propiedades de las comunidades, buena, buena parte de las propiedades que hemos visto en la sucesión ecológica son propiedades emergentes, que surgen como consecuencia de la combinación de propiedades de los individuos que la constituyen y que éstas sí que están grabadas en el genoma de dicho individuo. ¿Vale? Entonces, pero bueno, aunque no se sostiene con la genética, la idea de comunidad de Clemens, pues todavía se entiende o impera en algunos ámbitos de la ciencia. Algunos ejemplos de un clímax, pues un bosque maduro, o un arrecife de coral, o un bosque de alga en el mar de los Sargazos, por ejemplo, de estas algas larguísimas que hay en el mar de los Sargazos, o multitud de ejemplos como podéis imaginar vosotros, ¿no? En el caso de una comunidad animal, como estamos viendo con la ballena esta que vimos la semana pasada, pues el clímax dura muy poco, porque en cuanto se termina de degradar el cadáver de la ballena, pues ese ecosistema climático pues, se diluye, ¿no? Es decir, que no siempre se autoperpetúa, ¿vale? La idea de clímax tiene una gran cantidad o unas implicaciones muy importantes en la dinámica sucesional. Y es que la primera de ellas es la direccionalidad, es decir, que hay un patrón claro de hacia dónde vamos, hacia dónde va esa sucesión. Y la segunda es que las comunidades no climáticas son intermedias, no son los estados finales. Eh, Eso genera una especie de racismo entre las comunidades vegetales, como que los matorrales están mal vistos porque no son bosques, no están en el estadio final de la sucesión ecológica, ¿no? Y eso, pues, bueno, genera problemas de interpretación de lo que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? Porque nos puede dar la tentación de cubrirlo todo con bosques, ¿no? Pues si la vegetación típica del Mediterráneo son los bosques de encina, pues vamos a llenarlo todo de bosques de encinas, ¿no? Claro, eso pues no es completamente cierto, ¿no? Y ahora veremos por qué no lo es. Bien por ahora. Bueno, seguid vivos, supongo. Sí. Bien. Una pregunta. Dime, Belén. La serie y el clímax está todo relacionado porque obviamente el clímax es lo que se entiende como clímax en cualquier contexto. Em, ¿Sería la sucesión como un ciclo? O Un sea, ciclo.
para cada terreno, territorio, como has explicado que la serie, la serie es que siempre hay como los mismos tipos de árbol, matorral o arbusto, lo que sea, o planta herbácea del suelo, que siempre hay lo mismo durante muchos años. Claro, pero sí, efectivamente es un ciclo y siempre es lo mismo, siempre que haya lo mismo. Esto puede parecer un poco idiota mi respuesta, pero claro, el concepto de serie de vegetación tiene sentido en un ambiente ideal. Si tú imagínate un bosque mediterráneo en el que no hay seres humanos y nadie ha hecho nada nunca ahí. Pues imagínate que hay un rayo, ahora hablamos de perturbaciones, hay un incendio y se quema una parcela del bosque. Bueno, pues efectivamente la colonización de esa parcela de bosque ocurrirá según un patrón específico. Las especies que llegarán serán las especies que hay en el banco de semillas o que las trae el viento y demás. No vienen semillas de África a un bosque mediterráneo de Sierra Morena. Por tanto, la sucesión y las comunidades que se van sucediendo probablemente son las que dictan la vegetación que hay en la zona. Claro, ¿vale? Pero ¿qué ocurre? Que no estamos en esa situación. Estamos en una situación en la que los bosques de Sierra Morena llevan antropizados desde hace 10.000 años. Entonces, no opera ese proceso completamente natural. Por tanto, la serie de vegetación nos da una idea de teóricamente qué podría pasar y nos da una pista de qué especies podemos utilizar para restaurar un ecosistema degradado, por ejemplo. Y nos da idea de que si queremos poner matorrales, pues tendremos que usar los matorrales que hay en la zona, no vamos a traer matorrales de Finlandia. ¿Mm? Vale, ¿Me explico? sí. Y esto nos lleva, lo que tú dices de ciclo, de que todo es un ciclo, que efectivamente así es, nos lleva a otro concepto fundamental, que es el concepto de perturbación. Las perturbaciones se definen como una serie de hechos que cortocircuitan o retrasan el devenir o el transcurrir natural del proceso sucesional, ¿no? Es como pues, cosas que frenan la sucesión, ¿no? Hay varios tipos, pues hay algunos tipos de perturbaciones que provocan regresiones en la sucesión, que retiran biomasa del sistema y pues te ponen en la casilla de salida, por ejemplo, los incendios. Traigo aquí un ejemplo que os resultará familiar, porque corresponde con una de las prácticas que hemos visto. En la práctica de NDVI, pues hicimos esto. Aquí se muestra una serie temporal de NDVI desde el año 2000 al 2019 y se observa cómo va cambiando ese patrón de NDVI. Esto concretamente en la ladera sur de Sierra Nevada y vemos que aquí el ecosistema está funcionando, siguiendo unos patrones no estacionales en este caso, sino anuales. Pues un año llueve más y hay más producción primaria, un año llueve menos y hay menos, hasta que llega un incendio devastador. Un incendio que destruye la vegetación y por tanto reinicia la sucesión. Lo que ocurre a partir de ahí es un proceso sucesional que sigue su patrón, un patrón determinado, condicionado por multitud de factores. Uno de ellos es la vegetación que queda, otro de ellos es si se ha destruido o no el suelo, si hay semillas en el suelo o no hay semillas en el suelo, si llegan semillas de fuera o no, qué actuaciones de reforestación hacen los humanos ahí y qué otras no, si se riegan o no las plantas que se ponen, multitud de razones y multitud de variables que explican cómo ocurre ese proceso de sucesión a continuación, ¿vale? Entonces, en definitiva, lo que traía este ejemplo porque lo que vemos es que una perturbación provoca una regresión en la sucesión. Aquí se pone de manifiesto por una reducción drástica en la capacidad de producción de biomasa de este ecosistema, ¿vale? Pero también hay otra serie de perturbaciones un poquito menos dañinas, como por ejemplo el pastoreo. El pastoreo también modifica la sucesión, porque las ovejas que pastan en una dehesa, por ejemplo, pues están comiéndose a los productores primarios. Probablemente están limitando el reclutamiento de los árboles, de las encinas, y eso tiene implicaciones en la sucesión. Hace que, por ejemplo, tampoco haya matorrales, bueno, pues provoca cambio en la estructura del ecosistema y, por tanto, cambio en esa sucesión, ¿vale? También se dan sucesiones de estancamiento. Esto es lo que en inglés se denomina encroachment, que es como encostramiento. Hay situaciones en las que un terreno determinado es ocupado por una única especie y esa especie
pues se mantiene así durante muchísimo tiempo porque no deja que entren otras y porque a ella le va bien y porque no hay otras perturbaciones. Esto pasa en muchas ocasiones después de un incendio, cuando la especie que invade es, lo habréis visto seguro, los tojos, las aulagas, que son especies del género Ulex, son leguminosas, que al ser leguminosas fijan nitrógeno atmosférico y les va muy bien en los terrenos, son muy buenas pioneras, les va muy bien en terrenos quemados. Entonces colonizan el territorio e impiden que lleguen otras especies, ¿vale? Y todo eso ocurre como consecuencia de una perturbación, ¿vale? Otro concepto muy importante que tenemos que entender para hablar cuando hablamos de sucesión es qué es lo que provoca cambio en esas comunidades vegetales y animales de las que estamos hablando. Y hay como hay dos tipos de cambios. Los primeros son los denominados cambios halogénicos, que son cambios provocados por el ambiente físico. Un ejemplo típico es cómo cambia la temperatura cuando subimos una montaña, o cómo cambia la cantidad de luz en un lago conforme profundizamos, ¿vale? O cómo en un mismo sitio cambia la temperatura en función de que sea de día o de noche. Ahí los seres vivos no tienen nada que decir. Sin embargo, hay otro tipo de cambios, que esos son los más importantes desde el punto de vista de la sucesión, que se denominan autogénicos, que están provocados por la actividad de los seres vivos. Y aquí tenemos pues, muchos ejemplos. El perfil de luz que hay en un bosque está provocado por la disposición de los organismos en el eje Z. O la cantidad de nutrientes en el suelo está condicionada por los organismos que están ahí descomponiendo la materia orgánica. Y muchísimos ejemplos que podemos imaginar. Esto, la diferencia o la atribución de los cambios a medio físico y organismos biológicos tiene implicaciones en la sucesión, y es la siguiente. En los primeros estadios de la sucesión suelen predominar los cambios halogénicos, es decir, son los organismos los que tienen que adaptarse al medio. Sin embargo, conforme la sucesión va avanzando, de alguna manera son los seres vivos los que provocan cambio en el medio, es decir, predominan los cambios autogénicos, hasta que se llega a un punto en el que, son los seres vivos los que crean su propio ambiente para estar a gusto, entre comillas, ¿no? Emerge otra propiedad que se denomina homeostasis, de la que hablaremos, pues mucho me temo que ya mañana. Y todo esto nos lleva a hablar de tipos de sucesión. Hay dos tipos de sucesión fundamentales, que esto lo habréis visto ya seguro en alguna ocasión. Tenemos la sucesión primaria, que ocurre cuando un terreno que nunca antes había sido invadido por los seres vivos está expuesto a los seres vivos. Esto se llama sucesión primaria. Y bueno, en el caso de los ecosistemas terrestres, el proceso empieza por la construcción de suelo, por lo que se denomina edafogénesis, que ya conocéis porque habéis tenido una asignatura de edafología. En sistemas terrestres es que la primera vez que hubo vida fue hace tantísimos miles de millones de... Perdón, en sistemas acuáticos. El sistema acuático, la primera vez que hubo vida fue hace tantísimos miles de millones de años que no se define sucesión primaria en sistemas acuáticos como tal así, porque siempre hay organismos vivos en sistemas acuáticos, ¿no? Y es mucho más patente en sistemas terrestres, como vemos aquí en este ejemplo. Un ejemplo clásico de sucesión primaria es cuando hay una erupción volcánica y se crea una nueva isla, o cuando se retiran los glaciares y vemos que hay una colonización, hay mucho suelo desnudo libre y hay una colonización de ese suelo desnudo por parte de la vida. La sucesión secundaria ocurre en una comunidad ya formada y establecida después de una perturbación. Es decir, ese ejemplo que os ponía antes del bosque en el que hay un incendio es un ejemplo de sucesión secundaria, perdón. ¿Vale? Bien. Como en otros casos, cuando siempre hablamos de ecología, hablamos de los hechos y luego definimos modelos que traten de explicar por qué ocurren esos hechos. En el caso de la sucesión,
hay varios modelos que intentan explicar, mm, esto que vemos en el campo que es la sucesión. El primero lo diseñó Clemens, del que ya hemos hablado antes, el modelo monoclímax, que se basa en lo que os comentaba antes, y es que hay una especie de patrón de creación de un resultado final, ¿no? La comunidad es una especie de organismo integrado y siempre se llega a un estado maduro que se denomina clímax. El concepto de serie de vegetación que os comentaba antes está bastante alineado con esta idea de monoclímax de Clemens, ¿no? Y es un poco cerrado, ¿no? Es decir, oye, si estamos en el Mediterráneo y hay un incendio en un encinar, siempre al final tendremos un encinar con estas características, ¿no? Eso se ha visto que no ocurre siempre, o que ocurre, de hecho, ocurre muy pocas veces, ¿no? Hay otros modelos que explican otras casuísticas determinadas. El modelo de monoclímax de Clemens se da con relativa frecuencia en campos de cultivo abandonados. Si tenemos un campo de cultivo, un campo que está en cultivo y se abandona, pues suele ocurrir lo que dice Clemens. ¿Por qué? Pues porque ese campo de cultivo se va a ver invadido por las especies de las comunidades vegetales naturales que hay en los alrededores. Entonces, el resultado, pues siempre o casi siempre es el mismo, porque las fuentes de propágulos son siempre las mismas, ¿no? Sin embargo, hay situaciones en las que ocurren cosas algo diferentes. Por ejemplo, Egler, un poquito más tarde, en los 50, propuso que ese reemplazo de especies y de comunidades no es ordenado y que lo que determina lo que pasa al final es quién llega primero. Esto pasa también en otra serie de circunstancias y ocurre muchas veces en situaciones en las que hay un estancamiento de la sucesión. El ejemplo que os decía de las aulagas que llegan a una zona quemada, pues sería un ejemplo de esto. Si lo primero que llega es una aulaga, pues lo invade todo y eso condiciona el resto de la sucesión ecológica. Luego hay otros modelos integrados, que estos son los más potentes, los más estudiados en la actualidad, en que fueron propuestos en los 70 del siglo pasado por Connell, y Slatier, uno de Estados Unidos y otro de Australia. Y son estos tres modelos que estamos viendo aquí: la facilitación, la inhibición y la tolerancia. Como siempre, todos estos son modelos teóricos que eh, que se cumplen en algunos casos de manera pura y que están siempre presentes hibridados y mezclados unos con otros. Es decir, cuando os cuento esto no quiero decir que no hay una verdad, sino que pasa todo, siempre mezclado. Pero hay casos concretos en los que un mecanismo opera con más intensidad que otro. Y estudiando esos casos concretos aprendemos mucho de cómo funciona ese mecanismo y los demás, ¿vale? Entonces, vamos con el primero, que es la facilitación. El modelo de la facilitación se caracteriza porque se resume muy bien en este esquema. Hay una especie pionera que tiene unas características determinadas, que es capaz de vivir en un ambiente hostil, es la primera que llega, y esa, con su funcionamiento, es decir, mediante la invasión de ese territorio y con su dinámica poblacional determinada, va creando unas condiciones ambientales que permiten que viva otra especie, en este caso B, y así sucesivamente, ¿vale? Hasta que se llega a una situación en la que llega la especie D, que digamos sería la especie madura, la especie climática, que crea unas condiciones adecuadas para auto perpetuarse en el tiempo, ¿vale? Este caso se da con cierta frecuencia en sucesiones primarias y se ha estudiado mucho en la colonización de morrenas glaciares en Alaska, en la colonización del terreno que va dejando libre los glaciares cuando se retiran. Y aquí vemos un ejemplo. Esto es un parque nacional en Alaska, creo que se llama el Parque Nacional de Glaciar, ¿no? Y resulta que los distintos glaciares de este sitio, de esta bahía, se han ido retirando con el tiempo. Aquí tenemos las fechas de retirada de esos glaciares. Fijaros que ahí está datado desde los años 1800 y pico. Y, y bueno, el espacio que deja la lengua de glaciar cuando se va retirando, pues
va siendo ocupada por distintas formaciones vegetales. Por este caso se ha visto que la primera que llega es una especie pionera, que es el aliso, una especie de género Alnus, que se caracteriza porque es capaz de fijar nitrógeno. Aunque no es leguminosa, se alía con unas bacterias y crea unos nódulos fijadores de nitrógeno. Por tanto, esta especie viene equipada de herramientas muy adecuadas para colonizar ambientes hostiles. Entonces, esta especie invade el territorio. Aquí tenemos la etapa del aliso, y como consecuencia de su existencia, el suelo se va enriqueciendo en nutrientes, fundamentalmente en nitrógeno. Aquí vemos la concentración de nitrógeno en el eje Y. Pues con el transcurso del tiempo va aumentando la cantidad de nitrógeno en el suelo. Y eso hace que puedan ir llegando poco a poco otras especies, como esta especie de transición o abeto, que no eran capaces de vivir en las condiciones iniciales porque no había suficiente nitrógeno, pero que ya sí son capaces de vivir en esta etapa. Entonces llegan aquí y están en condiciones de competir con el aliso, con lo cual ocupan ese territorio y va ese proceso de sucesión, ¿vale? Esta facilitación no requiere que haya una bondad inherente en los alisos que crean suelo y se sacrifican por los abetos. No, simplemente lo que ocurre es que el aliso mejora las condiciones edáficas y eso hace que el ambiente sea más proclive a que lleguen otras especies un poquito menos que no son tan pioneras como el abeto en este caso, ¿vale? Bueno, esto sería el ejemplo del modelo de facilitación que se da en multitud de ocasiones. Hay otro modelo que es el de inhibición. Es un modelo que también es relativamente frecuente y que se caracteriza porque al principio del proceso de sucesión hay unas fuertes interacciones competitivas. No hay una única especie que venga con una super arma demoledora que invada el territorio y ya, como en el caso del aliso. El arma en el caso del aliso es la fijación de nitrógeno. Sino que aquí lo que ocurre es que pueden llegar muchas especies, pero la primera que llega impide que lleguen las demás. Y no llega nadie. O sea, no hay un proceso de facilitación, porque la primera que llega ocupa todo el territorio. Eso se ejemplifica con este esquema en el que hay pues, interacciones competitivas entre todas las especies, ¿vale? Y un buen ejemplo de esto se estudió en la colonización del ambiente intermareal por parte de algas. Sabéis que el ambiente intermareal es el espacio de tierra que queda entre la marea alta y la marea baja. Y es un espacio muy, muy complejo porque es un sitio muy heterogéneo, un sitio donde la salinidad cambia mucho, la insolación también, la cantidad de agua disponible también. Es decir, un sitio donde hay pelea y donde las condiciones ambientales son duras. Y este tipo de sucesión lo estudiaron hace muchos años en la costa de California, y se vio cómo en esa zona, cómo ocurría la sucesión. Y se ve cómo distintas zonas del territorio, distintas rocas, son invadidas por distintas algas. En concreto, este experimento se realizó liberando en el medio bloques de hormigón y se vio cómo las invadían distintas algas. Y se vio que la primera invasora era un alga del género Ulva, una alga verde. Aquí tenemos una foto de esa alga, esta es la Ulva, que rápidamente invade el territorio y no deja que las demás crezcan. Sus poblaciones van cayendo y cuando van cayendo van llegando otras. Pero en las primeras fases no es que facilite, no cambia la presencia de Ulva no hace que las condiciones ambientales sean más proclives a la llegada de otras especies. No, ya está ahí apalancada y no se mueve, no hace nada para que, no cambia el ambiente nada para favorecer que lleguen las otras especies. O sea, es que cuando digo favorecer siempre da la sensación de que se hace la buena y ayuda a la otra. No, la frase correcta sería que no hay una modificación del medio que atraiga a otras especies, ¿vale? Sin embargo, es cierto que en otra etapa, conforme va avanzando la sucesión, van llegando otras especies diferentes. Lo que ocurre es lo siguiente, fijaros. En este experimento eliminaron artificialmente las poblaciones de Ulva y se vio que la alga roja, esta que tenemos aquí arriba, crece mejor cuando retiran las poblaciones de Ulva. Es decir,
la ulva es una muy buena invasora, pero una mala competidora. Es decir, cuando llega la alga roja, sí, la alga parda o alga roja, compite con la verde y la expulsa. En la naturaleza, ¿cómo se combina esta situación? Esta situación de tener una especie invasora, perdón, invasora, no, una especie pionera que ocupa todo el territorio y luego otras que son mejores competidoras pero que no tienen oportunidad de llegar porque el ambiente está ocupado por la primera. Pues eso se resuelve en la naturaleza porque suele haber perturbaciones que fastidian especialmente a las colonizadoras, a las primeras, a las pioneras. Y en este caso es el medio físico, el estrés provocado por las mareas bajas, los que aumentan la mortalidad de la alga verde, de ulva. Y se ve como la supervivencia, aquí lo tenemos, la supervivencia de la especie, en este caso de la ulva, se reduce como consecuencia de estas mareas. La marea baja hace que las especies que colonizaron rápidamente la ulva mueran con más intensidad que la otra, que las algas pardas, que si bien tienen menos capacidad de colonización, tienen más capacidad de resistir el estrés provocado por la marea baja. Es decir, que en el fondo, en la naturaleza ocurre un proceso de barrido de las colonizadoras, de las pioneras, para que lleguen la otra especie más típica de estados finales o más avanzados de la sucesión ecológica. ¿Vale? Este sería el caso, como decía, de la inhibición, que ocurre también en multitud de ocasiones. Y aunque nos retrasemos unos minutillos, quiero terminar esto para no quedarnos colgados, ¿vale? Y seguir mañana. El otro modelo que describieron estos investigadores, Connell y Slater, es la tolerancia. En la tolerancia, lo que ellos postulan es que las especies no son ni inhibidas ni ayudadas por otras, sino que lo que ocurre es que las especies que van ocupando, que van colonizando, son capaces de llegar allí porque toleran un nivel más bajo de algunos recursos. Es decir, se adaptan mejor a las condiciones limitantes de algunos recursos ambientales. Y yo confieso que no entiendo tampoco muy bien este modelo de tolerancia. Yo lo concibo como que son capaces de resistir mejor las condiciones que se van creando. Un ejemplo bueno es el de la sombra. Conforme va aumentando la cobertura de una comunidad vegetal determinada, va aumentando también la sombra. Pues lo que ocurre es que las especies de bosque llegan ahí porque son capaces de vivir en un ambiente más umbrío, es decir, toleran las condiciones ambientales que se crean como consecuencia de la sucesión ecológica. En definitiva, todo esto se puede resumir en este esquemita en el que se ven esos modelos de sucesión como una especie de cuadro dicotómico. Vamos a ver si somos capaces de leerlo y entenderlo. Imaginemos que una alteración, una perturbación modifica la estructura de un ecosistema y deja hueco para que se inicie la sucesión. Bueno, pues tenemos dos escenarios. Un primer escenario en el que hay una facilitación, en el que solo una serie de pioneros pueden establecerse en ese espacio. Unos musgos o unas plantas, las que sean, que hacen que con su propio ciclo biológico modifican el hábitat y lo hacen más adecuado para que lleguen otras especies. En ese caso, lo que ocurre es que llegan esas otras especies y son eliminadas mediante la competencia. Perdón, lo he dicho mal. Llegan nuevas especies que eliminan a las que ya habían. Y la sucesión continúa hasta que ya no hay ningún proceso más. Se llega a esa situación de clímax y el proceso de facilitación que la inició se ha terminado. ¿Vale? Entonces sería, digamos, la hebra, el hilo de la facilitación. Pero vamos a suponer que cualquier especie de los alrededores puede llegar a unas condiciones de adulto en las condiciones ambientales que ocurren después de esa alteración del hábitat. Imaginar un claro en el bosque y que en ese claro cualquiera de las especies que hay allí puede vivir en esas condiciones. Pues ahí pueden ocurrir dos cosas. Primero, que haya una inhibición. Es decir, puede que
que la especie que colonice inhiba el desarrollo o la llegada de otras especies. Esto sería el caso de pioneros que, bien por crecimiento vegetativo o bien por exclusión, compiten con los demás. Eso sería el ejemplo de las aulagas que os he comentado antes. Después de que haya ocurrido el fuego, no se ha destruido el suelo y demás, se dan las condiciones adecuadas para que vivan todas las especies, pero la que llega primero es la aulaga, lo cubre todo. ¿Cuándo cambia la cosa? Pues cambia cuando algo le pasa a esos pioneros. Puede ser un estrés externo, puede que haya otra perturbación que les afecte, puede que se agoten genéticamente, lo que sea. Entonces, en ese momento ocurre que haya un reemplazo de esa especie. Pero el primer paso en la sucesión ha sido dado como consecuencia de la inhibición, de que llega una especie que lo cubre todo, ¿vale? El tercer caso, que para mí es el más complejo de entender, es lo que denominamos tolerancia. Que se caracteriza porque la modificación del hábitat, esta que hemos visto aquí arriba, no tiene efecto de ningún tipo, ni de facilitación ni de inhibición. Lo que ocurre en este caso es que llegamos a un estado posterior al que ocurría cuando se termina la sucesión, la facilitación, perdón. La combinación de especies que tenemos en esta situación pues resultan de la capacidad que tienen esas especies de tolerar las condiciones ambientales que hay en ese ambiente, ¿vale? Todo esto ocurre de manera, o sea, la facilitación, la tolerancia y la inhibición ocurren de manera simultánea en distintas situaciones y en distintos procesos sucesionales después de una perturbación. Todo se entremezcla. Pero estudiarlos por separado nos ayuda a entender mejor cómo ocurre ese proceso. ¿Alguna pregunta? Bien, pues mañana hablaremos un poco de cómo se traduce todo esto en términos de biomasa y energía en el eje temporal. Y también hablaremos del ejercicio de la conectividad e introduciremos un poquito la sesión de prácticas, la última sesión de práctica, que ya os comentaré en qué consistirá, ¿vale? Pues por mi parte no hay nada más.